Dios les bendiga en esta hora. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de estos medios comunicativos, redes sociales. Le doy gracias al Señor por su misericordia y por cada uno de ustedes. Hoy en esta hora quiero compartir con ustedes algunas de las escrituras de la palabra del Señor y algunos de los eventos que hoy significativos de los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo. Para ello quiero hacer una oración y así comenzamos en esta hora. Padre eterno, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia una vez más para darte gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu amor y tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder estar, Señor, compartiendo su palabra, Señor, con todos los que nos oyen a través de las redes sociales, a través, Señor Padre, de todos los medios comunicativos, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque sé que, Padre, tu palabra es de grande bendición a nuestra vida. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que Él sea dirigiendo, Señor, esta palabra al corazón, a la mente, a los pensamientos, Señor, y sea, Señor Padre, como un oasis en medio, Señor, del desierto. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Como les decía, quiero leeros una parte de las Escrituras, las cuales será mi enfoque en esta cápsula espiritual, y dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían durante la fiesta: no, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hasta allí. Quiero en esta hora titularle, ¿verdad?, con un beso entregas a tu maestro. Jesús anteriormente, haciendo recapitulación de lo que él estuvo haciendo en estos días, en el capítulo, nosotros vemos que en el capítulo 22 Jesús habla sobre el rey que hizo bodas a su hijo. También en el capítulo 23 nos habla sobre en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, y luego Jesús les decía que hicieran lo que ellos decían, mas lo que ellos hacían no lo hicieran, porque ellos ponían cargas que no en ellos mismos podían llevar. Entonces después Jesús describe y confronta a los escribas, diciéndoles los ayes, ¿verdad? 7 ayes: ay de los fariseos, decía, que diezman, ay de los fariseos que ponen cargas, ay de los fariseos que hacen prosélito. Todo eso Jesús lo hizo, ¿verdad?, antes de su complot para ser arrestado. Y también tenemos en Mateo 24 que Jesús sale del templo y los discípulos le exhiben, le presentan, le hace ver y le dicen: mira, maestro, el templo, qué monumental, qué hermoso está el templo, qué maravilla es el templo. Y Jesús le dijo que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Y eso se cumplió, nosotros lo sabemos, ¿verdad?, a través de la historia, que eso se cumplió en el año 70, cuando el emperador Tito vino y destruyó el templo de Jerusalén, ese monumental, ese suntuoso, que si no lo hubieran destruido, hubiera sido una de las maravillas hermosas del mundo, ¿verdad? Pero se cumplió la profecía del Señor, que les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Así seguimos el suceso. En el capítulo 25 Jesús les narra una parábola de las 10 vírgenes, y ustedes la conocen, sí, que dice la Biblia, ¿verdad?, que 5 eran insensatas y 5 prudentes, y que las 5 prudentes llevaban consigo aceite y las insensatas también, pero que se les acabó. Y cuando vino el esposo, abrió la puerta y entró con las 5 prudentes, y las que fueron insensatas se quedaron porque las cabecearon. Después tenemos nosotros que también en el capítulo 26, el que nosotros leímos precisamente, es cuando Jesús le dice a sus discípulos:
Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes habían tramado ya, y ellos estaban mirando la forma de cómo arrestar a Jesús, de cómo tomar a Jesús, de cómo llevarlo prisionero a Jesús. Pero ellos eran inteligentes, ellos sabían que se iban a meter en un problema, porque en este tiempo la gente se estaba preparando y estaban viniendo a Jerusalén para celebrar la fiesta principal, la fiesta importante dentro de los judíos, que era la fiesta de la Pascua, el conmemorativo de que los padres anteriores habían salido de Egipto. Y cuando el Señor, antes de sacarlos de Egipto, el Señor, ¿verdad?, hizo que tomaran la Pascua y que ellos celebraran y ellos mataran a un cordero, ¿verdad?, para que representaba a Cristo Jesús. Entonces, y comieran hierbas amargas, recordando lo que habían pasado en Egipto. Entonces, esa celebración de esa Pascua, pues la conmemoraban todos los años. Y es por eso que ahora los principales, los fariseos, los judíos, los principales, el sumo sacerdote y todo lo que formaba, ¿verdad?, la autoridad eclesiástica, pues estaban mirando la manera, porque ya Jesús no podían, ya con Jesús, porque Jesús estaba diciéndoles, les había dicho con anterioridad la verdad. Jesús los había confrontado. Nadie había confrontado a estos líderes eclesiásticos por respeto, por temor, porque ellos eran la máxima autoridad, porque no se les podía decir nada, no se les podía tocar, porque ellos eran la máxima, ¿verdad?, autoridad religiosa, y nadie podía confrontarlos. Entonces era imposible que la gente común, que la gente pudiera confrontar a estos hombres, porque supuestamente eran los sabios, eran los que conocían la palabra de Dios, eran los que le llevaban el conocimiento al pueblo, eran los que la luz del pueblo, de la luz de los judíos, entonces de la iglesia eclesiástica, ¿verdad?, de aquellos tiempos de los judíos. Por lo tanto, ellos no podían, ¿verdad?, ni siquiera pensar, ni siquiera podían ellos tener un pensamiento en querer atacar a estos judíos. Y si ellos en verdad eran marginados, pues no se atrevían a hacerlo. Pero Jesús, antes de ser crucificado, Jesús antes de ser entregado, Jesús antes de ser traicionado por uno de sus discípulos, Jesús los confronta en los capítulos anteriores, diciéndoles la verdad de una por una y poniéndolos en el lugar que deberían de estar ellos, en la posición que deberían de tomar, la actitud que deberían ellos asumir, porque para eso estaban ellos. Ellos no estaban para poner cargas a la comunidad, no estaban para poner cargas a los súbditos, ni estaban para poner cargas a los más débiles, a los pobres, ni a los que les escuchaba. Ellos estaban precisamente para enseñarles la verdad, para hablarles del amor, para enseñarles lo que la palabra del Señor decía en el Antiguo Testamento. Entonces ellos no lo hacían, ellos hacían todo lo contrario. Ellos se aprovechaban de su cargo eclesiástico para ellos poder tener beneficio de ello. Jesús nunca estuvo de acuerdo con ellos. Jesús siempre les dijo la verdad desde el principio, pero hoy, al culminar ya proféticamente su tiempo, al llegar ya casi su tiempo en el día de la Pascua, Jesús los confronta y les dice la verdad, y por lo tanto ellos se ven indignados, ellos se ven que fueron expuestos a público por Jesús. Y como la gente a Jesús, muchas de las personas, Jesús, gloria a Dios, no se le había encontrado ninguna falla, pues ellos se estaban metiendo en un problema. Entonces ellos ya no querían que Jesús llegara más, que les siguiera descubriendo, que Jesús los pusiera en evidencia. Por lo tanto ellos dijeron, no podemos soportar más. Y aparte, para que se cumpliera lo que estaba escrito en los profetas, que en este tiempo él iba a ser traicionado, en este tiempo él iba a ser arrestado. Entonces nosotros tenemos allí que la palabra del Señor nos dice que ellos tuvieron un consejo. Ellos se reunieron con el consejo más sabio para prender a Jesús con un engaño, porque no encontraban ningún error en Jesús. Nunca lo encontraron, querido amigo, querido hermano, iglesia del Señor. No encontraron ningún error en Jesús.
Jesús siempre, gloria a Dios, fue un hombre que siempre, gloria a Dios, vivió en obediencia a la palabra del Señor, y buscaron en toda la trayectoria de su ministerio, buscaron una ocasión para aprender a Jesús en algún error. Pero tenemos que Jesús siempre, conociendo como Dios, como Hijo de Dios, conociendo sus propios pensamientos antes que salieran, Jesucristo, gloria a Dios, nunca lo pudieron agarrar desapercibido. Él siempre tenía, con su propio ejemplo, con su propia manera de hablar, con su propio testimonio, hablaba más que las palabras que Jesús decía. Entonces, ahí nos dice que ellos no podían prenderle con la verdad o con ninguna verdad, no hallaban ocasión. Entonces querían prenderlo con engaño y llevarlo y matarlo, dice. Pero decían durante la fiesta, no, para que no se haga un alboroto en el pueblo. Se iban a meter en problemas. Por lo tanto, dejaron pasar. Y la Biblia nos dice que Jesús fue a Betania, y estando en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza, de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y habérselo dado a los pobres. Entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que aconteció en previos horas para que Jesús fuera traicionado, fuera entregado. Dice que Jesús fue a la casa de Simón el leproso. Muchos piensan que este era un hombre que tenía pudencia, un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía solvencia económica, y Jesús entró allí y pues supuestamente Jesús lo había sanado, porque no podía un hombre leproso invitar a alguien a su casa si estaba leproso. Entonces vemos allí que se puede llegar a la deducción que Jesucristo lo había sanado, pero que le quedó el título como Simón el leproso. Él entra a su casa, y cuando él entra a su casa, oh gloria a Dios, ahí llega una mujer y le trae un alabastro, lo quebra, un alabastro, y lo derrama, lo unge a Jesús con ese perfume. Pues según la historia, según los que estudian, este perfume, ¿verdad? No tenía dónde abrirse, no tenía como hoy los perfumes de hoy, que son prácticos y se pueden abrir. No, este perfume era de una sola pieza, y cuando solamente se tenía que quebrar en un momento especial para usarlo. Entonces muchas mujeres lo llevaban colgados, ¿verdad?, de su cuello para un momento especial. Entonces aquí tenemos que esta mujer lo tuvo que guardar para un momento muy especial, y ella consideró que Jesús se merecía que ese alabastro fuera quebrado, que era de mucho valor, y ella derramar ese perfume sobre Jesús, gloria a Dios, y lo ungiera. Y pues hubo críticas. Tenemos que los mismos discípulos dijeron, bueno, es un gran desperdicio, porque toda la casa se llenó de ese aroma, porque era un buen perfume de buena calidad. Y Jesús, sabiendo los pensamientos y lo que ellos pensaban, Jesús le dijo, pobres siempre van a tener, pero a mí no me van a tener, y esta mujer me ha preparado para el día de mi muerte. Esto quiere decir que aún a los reyes, mira, se los preparaba, a los reyes se ungía, a los principales se ungían con perfumes costosos, ¿verdad? Reconociendo que eran reyes, reconociendo su realeza. Esta mujer, sin a lo mejor saberlo, esta mujer sin considerarlo, sin tener mucho conocimiento, mucha intelectualidad, esta mujer se fue guiada, gloria a Dios, por el Señor mismo, por el Espíritu Santo, y fue guiada para quebrar ese perfume y llevarlo a los pies de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, qué precioso. Ahí podemos tomar nosotros
es una aplicación para nuestra vida. Nosotros también podemos ser perfume grato delante de la presencia del Señor. Nosotros también podemos ser un aroma fragante cuando nosotros hacemos buenas acciones, cuando nosotros determinamos en dejar lo que a Dios no le agrada, cuando estamos en medio de una tentación y nosotros determinamos obedecer al Señor, cuando nosotros estamos en un momento de nosotros tenemos que decidimos hacer lo bueno, lo que la palabra del Señor dice. Oh, gloria a Dios, el Señor es glorificado, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús, gloria a Dios, ya después que Él fue preparado como rey, fue ungido como rey, fue preparado para el día de su sepultura, fue ungido para el día de su muerte, como nadie lo había hecho. Entró a la casa de Simón y no lo hizo. Los discípulos tampoco lo hicieron, estando siempre cerca de Jesús. Ellos no entendieron que el rey iba a morir, que el rey iba a ser crucificado. Nadie le iba a quitar la vida. Él le iba a entregar por todo el mundo. Sin embargo, Jesús dice que todo lo que esta mujer hizo, donde quiera que se predicara, gloria a Dios, el evangelio, se iba a hablar de esta mujer. Y mira, estos hombres dijeron que era un desperdicio. Pero después tenemos que la Biblia nos dice que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Miren lo que hizo Judas. Después de que Judas estuvo presenciando a una mujer que reconoció que Jesús era el rey, que Jesús necesitaba ser ungido para el día de su muerte, y Jesús les dijo que él iba a morir y que esta mujer lo estaba preparando para su muerte, todavía no lo entendieron Judas, como para que se cumpliese lo que estaba escrito en la palabra del Señor, que Judas lo iba a entregar. Judas va a los principales de autoridades eclesiásticas y les dice que qué le dan. Entonces dice, Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y dice: ¿qué me queréis dar? Y yo lo voy a entregar. Mira hasta dónde llegó Judas, siendo uno de los 12 discípulos del maestro, estando con él, viviendo con él, acompañado, caminando con él, presenciando todos los milagros, todos los prodigios y las señales. Y no solamente eso, viendo cómo del Señor Jesús irradiaba el amor, el gozo, la paz, la bendición. Siempre él había amor, siempre en él había palabras de esperanza, siempre en él se reflejaba la presencia de Dios misma. Había bonanza, había paz, se había calmado la tempestad, se calmaba cuando Jesús a su paso, era bendición y había a su paso milagros. Tenemos allí a Judas para que se cumpliese lo que estaba escrito, que alguien lo iba a entregar, que uno de los 12 lo iba a entregar. Él fue a los principales para entregar al maestro. ¿Y sabe qué le dijeron las autoridades religiosas? Bueno, pues le asignaron 30 piezas de plata. Miren el valor que tenía Judas y el valor que le dieron también económico a Jesús: 30 monedas de plata. No lo respetaron. A Jesús no lo valoraron en esta tierra. A Jesús no lo respetaron ni lo valoraron como ni como profeta, mucho menos como el Hijo de Dios. Por eso estaban ellos ahí, porque Él les decía la verdad. Por lo tanto, ellos le asignaron a Judas 30 monedas de plata y se las dijeron que le iban a dar 30 monedas de plata. Entonces dice la palabra del Señor, el versículo 16 del capítulo 26, es específico, querido amigo, querido hermano. Dice que entonces, desde ese momento, Judas buscaba la oportunidad para entregar al maestro, para entregar a su Señor, para entregar a su Creador, para entregar a ese maestro que se había entregado, se había dedicado a hablar del reino de Dios. Tenemos entonces que él buscaba ocasión. Y Jesús, sabiéndolo todo, Jesús les sigue dando una enseñanza a sus discípulos, sigue enseñándole estas últimas horas que le queda, mi amado hermano, mi amigo, estas horas que le quedan a Jesús. Él sabía la hora,
Nosotros no sabemos el día ni la hora en que vamos a morir. Pero sabiendo Jesús es Dios, sabiendo Jesús que su hora se estaba llegando, que su hora se estaba acercando, Él quería instruir a sus discípulos lo máximo, lo más que se pudiera, darles ejemplo, darles los últimos retoques, las últimas enseñanzas para que ellos, gloria a Dios, su fe se afirmara. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Después de que Jesús salió y de aquella casa de Simón el leproso, Jesús, gloria a Dios, instituyó lo que nosotros llamamos la mesa del Señor o la cena del Señor. Y dice el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Anteriormente yo lo dije. Jesús participó, Jesús también participaba, Jesús también conmemoraba todas las fiestas y era el tiempo de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Yo les dije anteriormente, era cuando se sacrificaba un cordero, que representaba el sacrificio que en este momento ya se iba a hacer efectivo en la vida de Jesús. Representaba el sacrificio vicario perfecto de Cristo Jesús. Por tanto, lo hacían anualmente, lo hacían perpetuamente. Ellos tenían que sacrificar, los judíos, a un cordero y comer, ¿verdad? Esa Pascua y sacrificarlo y partirlo, ¿verdad? Entonces tenemos allí que ellos comían la Pascua y todos venían a Jerusalén, porque el Jerusalén, allí estaba el templo, allí era el centro, y todos venían a Jerusalén a participar de la Pascua. Usted se imagina cuánta multitud de gente había en ese tiempo, porque se estaban preparando para el día de la Pascua. Y entonces dice que Jesús, Él les dijo, id de la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Ahí tenemos a Jesús. Él declarando, Jesús, ahí tenemos que Jesús se puso triste y comenzó. Jesús les dijo que esa noche, cuando se sentó en la mesa a comer, Él dijo, uno de vosotros. Él declaró la palabra. Él declaró lo que las profecías decían, ¿verdad? Las profecías como ejemplo, ¿verdad? Tenemos en el Salmo capítulo 41, versículo, gloria a Dios, 10, 11 y 12, dice que el que mete el pan en el plato, ese me va a entregar. Entonces dice que cuando ellos oyeron que Jesús dijo que uno de ellos le iba a entregar, se pusieron tristes de gran manera. Y cada uno se empezaron a cuestionar y le preguntaron al maestro, ¿soy yo, Señor? Entonces Jesús le respondió, el que mete la mano en el plato, ese me va a entregar. Y pues bueno, era costumbre, ¿verdad? De que algunos cuando comían, ¿verdad? Los judíos, en la cultura judía, ¿verdad? No es como nosotros que tenemos, cada persona tiene su plato para comer. En la cultura judía, querido amigo, agarran pan y lo parten y lo comparten y empiezan de un solo plato, empiezan a comer todos, empiezan allí a meter el pan. Entonces Jesús dijo, el que mete el pan en el plato, ese me va a entregar. Y entonces cada uno le preguntaron, maestro, ¿seré yo? Pero entonces respondiendo Judas, le dijo, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho.
Y mientras comía Jesús el pan y bendijo, lo partió y le dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y tenemos que Jesús instituye la mesa del Señor. Él ahora ya no es el Cordero Pascual, ahora es la institución de un nuevo pacto. Ahora es el momento en que Él mismo dice que Él es el pan de vida. Él dijo, el que come y bebe mi sangre tendrá vida y no pasará a muerte. Jesús entonces instituye la mesa, da el pan y el vino, y en ese momento dice que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos se van a escandalizar esta noche. Estaba hablando hoy, en esta noche, en este día, ¿sí? El preludio, y haciendo un preludio para ser entregado y haciendo unas horas para ser entregado. Entonces Jesús le dijo, muchos de vosotros se van a escandalizar en esta noche cuando Él iba a ser entregado. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, vuelve el Señor a replicar, vuelve el Señor otra vez a ser explícito, esta noche, ¿sí? Y muchos exegetas, muchos hombres estudiosos dicen que pues esta noche, ¿verdad? El preludio al día viernes, este jueves el Señor, ¿verdad? Él fue en la noche al Getsemaní. Entonces esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque todos te dejen, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús le advierte a Pedro, le advierte a sus discípulos, herirán al pastor, lo van a herir al pastor y las ovejas se van a esparcir. Todos me van a abandonar, se van a escandalizar y todos me van a dejar. Les estaba anticipando la reacción que ellos tenían. Les estaba diciendo, prepárense porque cuando hieran al pastor, cuando tomen al pastor, cuando hieran al pastor, las ovejas. Y era lógico, las ovejas sin el pastor, imagínense. Entonces ellos dijeron, no maestro, los estaba preparando para que ellos se prepararan, pero ellos no entendieron. Ellos estaban autocreyéndonos, estaban subestimando lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces llegó Jesús, dice la palabra del Señor en el versículo 36 del capítulo 26. Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mira la angustia, mira la tristeza de Jesús, sabiendo que su hora se estaba llegando, sabiendo que su hora profética estaba llegando, ya estaba escasas horas. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Mira lo que le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. En otras palabras, era una tristeza tan grande que él sentía un dolor tan grande que estaba triste hasta la muerte. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira tanta la agonía, tanto el dolor, tanto el sufrimiento, el peso que estaba cayendo sobre él, que mira, él no podía, él sentía que no podía humanamente, no podía soportar el peso de todo el pecado del mundo. Muchos piensan, muchos dicen, estudiosos de la Biblia, que allí fue en el momento de la decisión, en el momento en que el Señor decidía morir o no morir, porque ahí era el momento donde estaba siendo taladrado Satanás, ahí estaba oprimiéndolo las huestes malignas, ahí
estaban ahí tentándolo para que él no muriera, lo estaban provocando y sentía el dolor. Y mira, ahí le gritaba a Satanás que no merecía el morir por el mundo pecador. Y entonces Jesucristo decía por un momento como humano: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí vemos la naturaleza humana de Jesús. Muchas personas dicen Jesús soportó el dolor, la tristeza, soportó la agonía, soportó los rechazos, soportó todos los desprecios, que lo escupieran, soportó que todo lo abandonara, soportó porque era Dios. No, querido amigo, sí, en verdad, Él era 100% divino, pero también era 100% humano. Su naturaleza no cambiaba. Él era humano y como humano sentía dolor, sentía la muerte, sentía la agonía, sentía cómo el pecado lo estaba en ese momento, todo el peso del pecado estaba cayendo sobre él, porque en ese momento era la decisión. Ahí estaba Satanás también diciéndole que desistiera, ahí cometiendo Satanás todas las artimañas más poderosas que él tuviera para poder hacer que Jesús desistiera de ir a la cruz. Pero sin embargo, Jesús dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Y luego la palabra del Señor dice que él se levantó y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Otra vez oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mire la segunda oración que hizo Jesús. Le volvió a decir al Padre: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oh, gloria a Dios. Vuelve a decirle: Señor, para mí es difícil, para mí es duro, para mí es algo. Estaba temblando Jesús en ese momento. Su carne temblaba físicamente. Su carne parecía que se debilitaba, pero gloria a Dios, él tomaba fuerza porque él quería obedecer a su Padre y decía: hágase tu voluntad. Y cada vez que decía: hágase tu voluntad, el diablo era derrotado, el diablo era golpeado. En ese momento todas las huestes malignas no podían soportar que él dijera: hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Miren la situación de los discípulos. Mira, durmiendo. Mira la naturaleza. Mira los discípulos cargados de sueño. Y dice que los volvió otra vez a encontrar durmiendo y cargados de sueño. Y dejándolos, ya no los despertó Jesús. Mire que ya no los despertó, sino dejándolos se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, después de que oró Jesús con agonía, allí dice que oró con agonía. Otros libros de la Biblia, otro de los evangelios decía que allí sudaba como gotas de sangre. Era algo agónico, era dolor lo que estaba pasando. Él no estaba pagando, él no estaba soportando en ese momento la carga de un pecado, de dos pecados. Estaba cargando el pecado de todo el mundo, la carga de los peores pecados del mundo, la carga de los más miserables pecados. Entonces, gloria a Dios, tenemos que Jesús, gloria a Dios, sentía agonía, sentía dolor, mientras él se levantó. Y cuando él se levanta, le dice a sus discípulos: levantaos, ved, se acerca el que me entrega. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espada, palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos de Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada y hiriendo a su siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada van a perecer.
¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumpliera la escritura de que es necesario de que así se haga. Y en aquella hora dijo Jesús a la gente: como un ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras y los profetas. Entonces los discípulos, dejándolo, huyeron. ¿Qué le parece, mi amigo? ¿Qué le parece, mi hermano? Se cumplió lo que le dijo Jesús. Judas lo entregó con un beso. ¿Qué valor tuvo Judas de entregar a su maestro? Como Judas se dejó ser influenciado por Satanás para entregar a su maestro. Y Jesús le dice: con un beso entregas a tu maestro. Como los discípulos no entendieron lo que Jesús les había dicho, Jesús con anterioridad dijo: e irán al pastor y las ovejas se esparcirán. Y aquí tenemos que entonces arrestaron a Jesús y todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Esta es una lección para nosotros en este tiempo, y no solamente en este tiempo de la Pascua, no solamente en este tiempo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, no solamente a vísperas de que el Señor ahora ya es entregado y posteriormente el día de mañana Él será llevado a la cruz del Calvario. Esto es reflexión, esto es para que nosotros reflexionemos, que nosotros, gloria a Dios, todos los días de nuestra vida tenemos que, gloria a Dios, no abandonar al Maestro, tenemos, gloria a Dios, que respetar al Maestro, tenemos nosotros que decirle: gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, gracias porque la decisión que tú hiciste en el Getsemaní fue una decisión la más importante después de aquella, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Si no hubieras decidido morir, Señor, en el Getsemaní, Padre, todo se hubiera ido abajo, pero gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Querido amigo, yo quiero que tú, a través de esta escritura, reflexionemos, le demos gracias al Señor por esa valentía, por ese amor, por esa paz, por esa decisión que Jesús tomó. Y aún aunque sus discípulos lo dejaran, aun aunque los discípulos lo abandonaran, Él nunca nos abandona a nosotros. Ese es el principio que yo quiero que tú tomes y que tú lo aprendas. Aunque nosotros abandonemos a Jesús, Él nunca estará dispuesto a abandonarnos. Dios les bendiga en esta hora, y Dios mediante nos vemos en nuestra previa cápsula el próximo día. Prosiguiente día. Vamos a orar, le damos gracias al Señor, y así estoy invitando a la iglesia para el domingo, este domingo, invitarlos a la iglesia para estar festejando, para estar dándole gracias al Señor, hacer festejo, porque Cristo resucitó muy tempranito, el primer día de la semana. Nos estamos viendo en la iglesia, y como ya lo dije anteriormente, nos miramos en el parqueadero. No vamos a entrar a la iglesia. De ahí de los parqueaderos vamos a nosotros a estar ministrando la palabra del Señor, adorando al Señor, y a toda la iglesia: Dios es mi paz. Nos vemos, Dios mediante, el domingo a las 5 de la mañana. Recuerde, a las 5 de la mañana, muy tempranito. Gloria a Dios, nos vemos. Dios les bendiga y los guarde. Amén. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, porque tú eres bueno, Señor, y deseamos que esta palabra sea de grande bendición para todos, en el nombre de Jesús. Amén.